que ustedes lo reprueben. Sin embargo, pues es un examen de carrera, es un examen complejo por el tipo de clase que estamos llevando y vamos a decir que su dificultad se agrava cuando pues se le da un poco se eleva la parte analítica de la pregunta y respuesta, ¿no? También el número de preguntas a veces incide, el tiempo, en fin, pero es el objetivo de evaluar. Para tratar de colaborar, como dicen ustedes, pues vamos a hacer unas 2 evaluaciones más, no solo una más, pero sí necesito que de su parte traten de seguir leyendo, ¿verdad? Seguir leyendo el libro, seguir leyendo las convenciones, los documentos que les comparto, y que traten de preguntar, porque la clase al final se resume en ser capaces de ser analíticos, de ser críticos sobre el derecho internacional público y no de memorizar, ¿verdad? Tampoco algunos comentarios hacían referencia, parecía como que las preguntas no venían de la clase o algo así, pero porque lo que estamos impartiendo es conocimiento que les permita a ustedes resolver problemas que se dan afuera de la carrera, ya practicando, ejerciendo. Y esa posibilidad solamente se tiene si se les enseña a pensar, a analizar y a resolver un problema. No se resuelve ese problema diciéndoles algo y preguntándoles lo que les dije, ¿verdad? Sino que es explicándoles, ustedes aprendiendo y pudiendo resolver un problema del tema, pero no necesariamente el mismo problema. Así no sería muy fácil convertirse en abogado y ejercer la profesión. No es esa la preparación que ustedes buscan ni que yo deseo que tengan. Yo deseo que tengan una preparación completa y para eso tienen que cursar ese tipo de evaluaciones y aprobar. Ojalá que las otras 2 evaluaciones sean mejor tomadas, pero para eso tienen que colaborar y prepararse leyendo y preguntando y profundizando en el tema. Eso es lo único que puedo decirles. Sí me llama la atención la libertad con la que se expresan en el chat. Da una noción de cómo está la sociedad estudiantil, para bien o para mal. Y nada más decirles que es llamativo leer, ¿verdad? Pero al final a mí no me ofende ni me hace un daño, más bien me llama la atención. Eso. Voy a continuar con el tercer parcial entonces. Vean, la clase va ya tomando forma, ¿verdad? Ya estudiamos las fuentes y como pudieron ver en el examen, entre la principal fuente que tomo en cuenta es la jurisprudencial, pues porque en el primer parcial y el segundo parcial inicialmente tomábamos el tratado como fuente principal, pero luego al final del segundo parcial nos enfocamos en la jurisprudencial y nada más interesante que la Corte Internacional de Justicia y su procedimiento, ¿verdad? Y en ese mismo orden vamos a continuar en cuanto al tercer parcial, pero voy a empezar el tercer parcial tocando el tema de la solución pacífica de controversias. Esta es otro principio estructural del derecho internacional público, otra norma de ius cogens del derecho internacional público. Los estados están obligados a resolver sus controversias de forma pacífica. Es un principio, es una norma
que tiene completa relación con la prohibición del uso de la fuerza y el propósito de las Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad mundial. Es decir, que como complemento de esa limitante de resolver las cosas por la fuerza o las controversias por la fuerza, el derecho internacional invita a los estados a que alternativamente las resuelvan por mecanismos de solución pacífica. Y el derecho ha creado jurídicamente esas formas o esos conceptos, esos mecanismos para que los estados los utilicen, ¿verdad? El derecho siempre a través de los estados, porque como ya saben ustedes, este ordenamiento jurídico, el sujeto principal y privilegiado crea el derecho y también es el destinatario, sin que de por medio exista un poder legislativo. Entonces, ¿qué nos ofrece el derecho internacional como mecanismo de solución pacífica y controversia? Nos ofrece un capítulo completo en la Carta de Naciones Unidas. Si no me equivoco, revísenlo, es el capítulo 5 de la Carta. Y ese capítulo, pues, enuncia precisamente los tipos de mecanismos de solución pacífica de controversia y los desarrolla. Divide la doctrina de estos mecanismos en mecanismos diplomáticos, en mecanismos judiciales o jurisdiccionales, y también los enuncia o los divide la doctrina en mecanismos no jurisdiccionales, pero sí resueltos por un tercero, ¿verdad? Los diplomáticos son directos y los otros dos, los resueltos por un tercero no judicial y los judiciales o jurisdiccionales, son indirectos, ¿verdad? Entonces, entre los diplomáticos encontramos esa ciencia de las relaciones internacionales. Es decir, los estados preparan personas para que los representen a nivel internacional. Y ya sea que sea un canciller, o sea un embajador, o sea un ministro consejero, o sea el propio presidente o jefe de Estado, estos sujetos representantes del Estado, de la persona jurídica a nivel internacional, propician con su capacidad y con su academia, con su carrera, propician que las relaciones entre los estados sean buenas, que sean correctas, que sean de amistad, que sean productivas, generativas de desarrollo, en fin. Y ese proyecto de relaciones internacionales o de la carrera diplomática de las relaciones internacionales, ese proyecto trasciende también a nivel de solucionar problemas, ¿verdad? Puede ser que un diplomático reuniéndose con un jefe de Estado en el estado donde está acreditado, o ya sea con el jefe de Estado o con el canciller, por ejemplo, tenga un acercamiento con este estado receptor que permita resolver un problema con el estado acreditante. Se me ocurre pensar, por ejemplo, que el embajador de Honduras en El Salvador ahorita tiene una tarea muy, muy difícil, porque tiene que asegurarse de que la relación entre Honduras y El Salvador se sostenga en un marco de coexistencia pacífica. Y eso lo debe de lograr con su pericia, con su capacidad, con su conocimiento de las relaciones políticas y entre ello de su carrera diplomática, ¿verdad? Cómo abordar un tema con ese estado salvadoreño en la situación, vamos a decir, controvertida que siempre ha existido entre Honduras y El Salvador, hace esa carrera muy difícil. Esa
ese mecanismo de solución pacífica de controversias directo, inicial y diario, vamos a decir, de primera mano, es muy complejo, ¿verdad? Cuando un diplomático tiene esa tarea, es una tarea de más difícil, complicada, desafiante, interesante, porque cuando logra un diplomático resolver una potencial guerra, usted ve en eso el valor sustancial que ese diplomático tiene para un Estado, ¿no? Entonces puede ser que el diplomático no solamente tenga que hacer una fiesta o una reunión, no todo es alegría y jovialidad entre ese diplomático o entre esos diplomáticos de diferentes estados, sino que puede tener más trascendencia su participación en la función, en el servicio público a favor de su estado. Esa trascendencia puede llegar incluso, que es el tema de la clase, a tratar de evitar una guerra o tratar de terminar una guerra, tratar de evitar una amenaza de uso de la fuerza o tratar de que esa amenaza termine, ¿verdad? Que se extinga. Y eso se puede lograr a través de ese mecanismo de solución pacífica que, repito, se hace de manera directa y de manera oficial entre el diplomático y el otro estado a través de su diplomático o a través de su canciller o a través de su jefe de estado y viceversa. Pareciera mentira cuán disminuida está esa carrera en las relaciones políticas o en el derecho internacional público, mas sin embargo los estados, cuando llegan a tener una controversia, por ejemplo, la que podríamos tener con El Salvador o la que podríamos tener con Guatemala o con Nicaragua o con Colombia, o cualquier país del Caribe o cualquier país del mundo, se le da valor mayor a esa carrera y a ese mecanismo de solución pacífica de controversias cuando se tiene una controversia, cuando se vive una controversia. Y no digamos que la controversia se eleve a un nivel de uso de la fuerza. Ahí se extraña muchísimo aquellos diplomáticos de carrera que son capaces de sostener esa difícil relación o tendida relación que puede haber entre algunos estados. Imagínense ese trabajo ya no con diplomáticos hondureños y salvadoreños, sino que con diplomáticos palestinos, israelitas, o entre diplomáticos afganos y hindús, o entre diplomáticos chinos y estadounidenses, o rusos y estadounidenses, o alemanes con franceses. Es decir, dependiendo del lugar geopolítico de donde vengan esas controversias, así va a ser de compleja e interesante y desafiante el papel del diplomático, ¿verdad? Estoy hablando definitivamente del papel más difícil que pueden desarrollar los diplomáticos. Hay en la carrera diplomática personas que se especializan específicamente o principalmente a resolver controversias, a lograr mermar la tensión entre un estado y otro. Pero también hay diplomáticos que solamente se especializan en esa carrera de amistad, ¿verdad? Pero una y otra, que son complementarias, pueden evitar una guerra o pueden terminar una guerra, ¿verdad? La tarea de ese diplomático de carrera que se especializa en generar amistad va a ser previa al nacimiento de una controversia, y la carrera de ese diplomático que se especialice para terminar una controversia va a ser
posterior al nacimiento, ¿verdad? Ese ejercicio profesional se va a desarrollar posterior al nacimiento de una controversia. Pero en el fondo buscan lo mismo, buscan mantener la paz y la seguridad mundial a través del mantenimiento de la paz y seguridad de su Estado. Muchas veces esas reuniones entre diplomáticos se propician de manera natural. Otras veces esas reuniones entre diplomáticos y jefes de Estado, cancilleres o entre homólogos diplomáticos se genera de manera oficial, programada, ¿verdad? Ahí pueden haber esas dos formas, una forma natural y una forma oficial o programada. Ambos mecanismos o métodos van buscando lo mismo. Repito, el mantenimiento de la paz de sus estados y el mantenimiento de la paz y seguridad del mundo. Pero en el juego diplomático tiene que estar el Estado siempre preparando una estrategia alrededor de ese interés, de ese objetivo, de esa causa que tienen los diplomáticos. Hoy en día, esa causa se ha, vamos a decir, disminuido porque hay menos controversias en el mundo que antes, ¿verdad? No es que ya no existan, pero hay menos. Y la economía o la parte económica de las controversias ha superado la parte hostil o física de las controversias. Entonces, vamos a decir que los acuerdos económicos a los que puedan llegar los diplomáticos son acuerdos que propician más la paz que aquellos acuerdos que tengan que ver con la disminución de un ejército o la disminución de un movimiento militar, ¿verdad? Es más posible que los diplomáticos tengan capacidades o especialidades comerciales, empresariales, de intercambio, de globalización, de informática, que aquellos diplomáticos que tienen capacidades o conocimientos militares o conocimientos estratégicos, políticos, ¿verdad? Pero no es que ya no existan esas antiguas actividades diplomáticas, todavía existen. Lo que pasa es que ahora es una combinación entre un mundo mercantil o capitalista o comercial y un mundo político, soberano, oficial. Pero su combinación, vamos a decir, que debe de persistir. Y a su vez, el mundo o los estados también ejercen cada vez más la fuerza a través de la parte económica de la vida del Estado. Es decir, que para Estados Unidos es más fácil cerrar la llave de una donación a Nicaragua que mandar un ejército a Nicaragua, ¿verdad? Y el efecto va a ser igual o peor. Es más difícil para Nicaragua que Estados Unidos le quite un préstamo, que Estados Unidos le quite una donación, repito, o que revoque una condonación de deuda, a que Estados Unidos le mande un ejército a la frontera entre Honduras y Nicaragua, ¿no? Puede ser que el efecto sea el mismo, el objeto sea el mismo, pero el efecto de una sanción económica o del soft power, que se llama, es más efectivo que el efecto de una sanción militar o de hard power. Entonces, definitivamente el mundo ha trascendido en ese sentido, porque se ha dado cuenta que hay métodos más letales para hacer un daño, más letales para hacer un escarmiento en otro estado, que el uso de la fuerza. Y esos métodos alternos están relacionados con la parte económica principalmente, o la parte comercial, en otras palabras. Y de esa manera es que cuando hablamos de la solución pacífica de controversias por mecanismos diplomáticos,
estos diplomáticos deben de ser capaces de conocer la parte comercial y económica y a su vez ser capaces de utilizar sus conocimientos para propiciar la paz, o para propiciar el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial y de sus estados, incluyendo no solamente la etapa preventiva de ese mantenimiento de paz y seguridad antes de que nazca la controversia, sino que también o principalmente siendo capaces de revertir un uso de la fuerza ya efectivo por parte de los estados. Quisiera abrir un poco las preguntas, esperando que no vayamos a tener un problema con las intervenciones incómodas, pero por favor, si tienen alguna pregunta, este es el momento. Abogado, de lo que acaba de decir, un claro ejemplo puede ser lo de Venezuela, la relación de Venezuela con Estados Unidos. Sí, la relación de Venezuela con Estados Unidos está muy dura, muy complicada, y Estados Unidos ha preferido poner sanciones económicas, limitaciones económicas como las que en el pasado había puesto sobre Cuba, con respecto a Venezuela, sin necesidad de atacar a Venezuela militarmente, ¿verdad? Y si se fijan, el daño a Venezuela es igual o mayor que incluso un uso de la fuerza. No, quizás nunca mayor que un uso de la fuerza, pero igual sí, en términos económicos y de afectación a la ciudadanía venezolana. Pero la pregunta es que, bueno, la duda, ¿no? Es más una vez como una duda, ver, es que no importa la posición que tenga el país o los recursos que tenga, si se tiene de enemigo a una potencia como Estados Unidos, como es nuestro caso, nuestro país, geográficamente y recursos y todo, ha sido un país bien rico, ¿verdad? Aunque el manejo lo ha empobrecido con deudas y todo. Pero de nada sirve porque si el manejo está mal y las relaciones con Estados Unidos estuviesen mal, aún todavía estuviésemos peor de lo que estamos. Es decir, ahí es donde está la virtud de una escuela diplomática seria, una academia diplomática seria, y ahí donde está la virtud de una estrategia de relaciones internacionales coherente y clara. Porque cuando usted tiene una academia diplomática seria o prepara a sus diplomáticos fuera bien, los hace practicar su pericia, su capacidad, cuando tenemos una situación como la que estamos poniendo de ejemplo de Venezuela, Estados Unidos, o Nicaragua, Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos, a pesar de la dificultad que puedan representar esas situaciones, los diplomáticos son capaces de revertir las controversias y allí hacer, vamos a decir, el mejor ejemplo de cómo lograr de manera eficiente solucionar un problema de esa magnitud como es un uso de la fuerza o una amenaza del uso de la fuerza a través de la diplomacia como mecanismo de solución pacífica de controversia. Es decir, su pregunta o su aportación tiene mucha relación con la clase, pero al final viéndolo desde el punto de vista que estamos analizando los mecanismos de solución pacífica de controversia. Entonces, las controversias hay en todo el mundo, unas más graves que otras, unas más intensas que otras, unas hasta el punto de solución pacífica de controversia, hasta el punto de uso de la fuerza. La pregunta es, ¿cuánta capacidad diplomática tiene nuestro Estado para resolver esas controversias sin llegar al uso de la fuerza? ¿Cuánta capacidad tiene nuestro Estado de generar una relación de amistad con los demás estados para evitar un uso de la fuerza futuro cuando haya una controversia? Eso entre estados vecinos es aún más importante que entre estados lejanos, ¿verdad? Nuestra relación diplomática, por ejemplo, con Australia es menor, ¿verdad? Pero con El Salvador, Guatemala, Nicaragua es esencial porque son nuestros estados vecinos. Ahí deben de estar acreditados los mejores diplomáticos que podamos. Hay otras misiones diplomáticas que tienen un interés económico, una vocación económica. Hay otras que es cultural, histórica.
hay otras que pues nos gusta tener una relación diplomática con algunos estados sin que tengamos algún interés en particular o alguna razón en particular. Pero las que sí no podemos dejar pasar son esas relaciones diplomáticas, esas misiones diplomáticas y esos diplomáticos que tengan que resolver o evitar preventivamente o terminar posteriormente controversias con los estados vecinos, porque son esos estados vecinos los que más posibilidad tienen con los que más posibilidad tenemos de entrar en una controversia a nivel de tensión máxima, ¿verdad? Y llegar hasta el uso de la fuerza. Eso es lo que se tiene que evitar, y este mecanismo que les he expuesto hoy, eso es lo que busca de una manera más eficiente que ninguna, porque es a través de su funcionario directo, con un arte que es, con una ciencia que se ha venido desarrollando por milenios y que ha sido quizás la más eficiente dentro de todos los mecanismos de solución pacífica en cuanto a tiempo e inversión. Abogado, pero ¿qué pasaría si este agente diplomático, en vez de solucionar la controversia, la agudiza? Pues eso puede ocurrir, ¿verdad? Pero tiene que tratar de tener diplomáticos que eviten eso. Cuando un diplomático agudiza una controversia y su tarea era más bien mejorarla o mermarla, o terminarla, extinguirla, no hizo su trabajo. Pues así como cuando el entrenador de Honduras no lo lleva al mundial, lo echan. Igual el diplomático. Bueno, nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, abogado. Buenas noches. Gracias, abogado. Buenas noches, abogado.